Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Soy el ingeniero Juan Wesley Chavarri Lalangui y vamos a darle continuidad al curso de análisis y diseño estructural de albañilería confinada. Bien, en el video pasado terminamos acerca del diseño de los elementos de confinamiento para una condición de muros agrietados. Bien, entonces recordemos un poco esto y vamos a hacer un pequeño resumen. Bien, cuando nos encontrábamos en la primera condición, bien, cuando nos encontramos en esta condición, nosotros íbamos o teníamos que diseñar los muros para cargas tanto coplanares a su plano y ortogonales a su plano. Y cuando estamos en la condición número 2, solamente era necesario diseñar los muros para cargas ortogonales a su plano. Bien, ahora, para la primera condición debemos establecer más parámetros, como por ejemplo para muros agrietados. Bien, y una segunda condición para muros no agrietados. Ahora bien, expliquemos un poco más a fondo de este procedimiento. Si por ejemplo tomamos, a ver, vamos a tomar como ejemplo este muro 6X. Bien, lo vamos a traer por acá y vamos a decir, bien, eh, este muro, o por ejemplo, en esta columnita, bien, en esta columna que va a estar acá, esta columna va a ser diseñado perteneciente al muro 5Y, bien, al muro 5Y. A este muro lo vamos a diseñar por confinamiento y por arriostra. Bien, dependiendo en qué nivel estemos, eh, porque en base a eso vamos a indicar su resistencia global y para muros agrietados y no agrietados nos lo indica la resistencia local. Bien, entonces bien, supongamos que estamos en el primer piso, entonces, y dado que para mayores a 3 pisos toda edificación, el primer entrepiso será considerado como muros agrietados. Bien, entonces tenemos lo más desfavorable, ¿no? Entonces tenemos este muro 5Y, va a ser diseñado para confinamiento y vamos a hacer también el diseño por arriostra para perteneciente al muro 5Y, ¿no? Esta columna, que vamos a llamarle C1. Y luego esta columna C1 lo vamos a diseñar perteneciente al muro 6X. Bien, este muro 6X va a ser también diseñado por confinamiento y por arreos. ¿Con cuál nos quedamos? Obviamente por el más desfavorable, el que me dé mayor sección, bien, mayor sección o área bruta de la columna y mayor área de acero. Bien, entonces, ¿quién me va a dar? Supongamos que en el 5Y, el que me va a dar mayor área de concreto y mayor área de acero va a ser el muro, o mejor dicho, va a ser por confinamiento para el muro 5Y. Bien, y cuando yo termine el diseño del muro 6X, por tanto por confinamiento y tanto a ver, por arriostre, y en tanto por arriostre, entonces voy a llegar a la conclusión, y eso se tendrá que corroborar, que mayor área de acero y de sección me pide el confinamiento. Entonces yo voy a tener que elegir quién me da mayor área de acero y quién me da mayor área de sección. Bien, si para el diseño, si cuando lo diseño esta columna C1 perteneciente al muro 5Y,
o perteneciente al muro 6X. Bien, entonces como ya dijimos, para la resistencia global, cuando estemos en el primer caso, vamos a tenerlo que diseñar tanto por fuerzas coplanares y tanto por fuerzas ortogonales. Bien, que eso es en diseño por Arrius. Y lo mismo pasará con las demás columnas. Por ejemplo, en esta columnita, que llamémosle C1, o perdón, C2, será en cuanto perteneciente al muro 6X y perteneciente al muro 16Y. Bien, entonces eso es para la condición de eh, cuando la resistencia global nos posicione en este caso y la resistencia local nos posicione para un muro agrietado. Ahora, ¿qué pasaría para el muro no agrietado? Bien, entonces se puede simplificar un poco acerca del diseño de muros. Por ejemplo, solamente diseñar las columnas extremas, bien, las columnas extremas por confinamiento y las columnas internas solamente por arriostra. Bien, entonces lo podemos simplificar, bien, nos podemos dar esa libertad, pero si ustedes desean, pueden corroborarlo, bien, hacer el diseño como si fuese un eh, tanto por confinamiento y tanto por arriostre, todas las columnas. Bien, entonces para los muros agrietados se pueden dar esta simplificación un poco. Bien, entonces, cuando la resistencia local o bien global nos posicione en el segundo caso, donde la capacidad es mayor o igual a 3 veces la demanda, entonces ya no va a ser necesario evaluarlo su resistencia local, ¿no? Debido que nos va a dar siempre como muros no agrietados. Bien, como muros no agrietados. Porque recordemos que la diferencia de muro agrietado y no agrietado, adicionando a los comentarios que se ha hecho, es que para los muros agrietados va a llevar refuerzo horizontal, ¿bien? Va a llevar refuerzo horizontal. Entonces, para esta segunda condición va a ser muros no agrietados, es decir, que todas sus columnas van a ser tanto extremas, internas, independientemente de la ubicación, van a ser diseñadas solamente para perdón, para solicitaciones ortogonales o perpendiculares a su plano. Bien, ahora regresemos a la plantilla. Bien, en el video pasado recordemos que hemos terminado acerca del diseño de elementos de confinamiento para la condición de muros agrietados. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los muros no agrietados? Bueno, en cuanto al cálculo se simplifica mucho más. Bien, si por el lado de la condición de agrietados teníamos el diseño de corte por corte, fricción y tracción, que recordemos que esto se da de forma simultánea frente al sismo. En este caso, para la condición de muros no agrietados solamente es necesario diseñarlo por tracción. Bien, justo lo que también hemos hecho en esta condición de muros no agrietados, entonces en este caso solamente se simplifica para tracción y lo corroboramos por compresión. Bien, lo verificamos. El diseño de las vigas soleras es la misma, no va a haber ninguna variación y el estribaje a usar va a ser el mínimo, bien, que nos dice la norma. Y si revisamos la normativa en el apartado 8.6.4
Bien, por acá tenemos, ¿no? Tanto en las soleras como en las columnas de confinamiento podrá colocarse estribos mínimos. Bien, es con la varilla de un cuarto cada 5, una cada 5, 4 a 10 y el resto a 25. Bien, es lo que hemos puesto, ¿no? Para la condición de muros no agritados, solamente es necesario colocar el estribaje mínimo. Bien, una vez terminados los elementos de confinamiento, tanto por agrietados y no agrietados, pasamos al diseño de elementos solicitados por cargas ortogonales o perpendiculares a su plano y por ende el diseño será por arriostre. Pero antes vamos a dar un poco de lectura en cuanto a lo que nos dice la normativa en el capítulo número 9, ¿no? Que es diseño de cargas ortogonales en el plano del muro. Y esto va a aplicar para los muros portantes y para los muros no portantes también, como cercos, tabiques, parapetos. En el siguiente apartado, en el 9.1.2, nos dice, para el caso de las fuerzas concentradas perpendiculares al plano de los muros de albañilería simple, los muros deberán reforzarse con elementos de concreto armado que sean capaces de resistir el total de las cargas y transmitirlas a la cimentación, ¿no? Como es el caso de las escaleras. Y es lo que nos dice, ¿no? Más abajo. Para el caso de los muros confinados o muros arrastrados por elementos de concreto, bien, las fuerzas deberán trasladarse a elementos de arriostre o confinamiento por medio de elementos horizontales, tanto como vigas o losas. Eso en realidad hace referencia a algo que en procesos constructivos, por ejemplo, en las escaleras, ¿no? Como bien menciona la norma, como ejemplo, los descansos suelen darse como apoyo en algunos muros, ¿no? Es lo que algunos constructores realizan, ¿no? Pero se apoya de forma directa, ¿no? Sin ninguna preparación previa para ello. Y como bien menciona la norma, se dice que los muros deberán reforzarse con elementos de concreto armado capaces de resistir y transmitir bien esas cargas. En este caso, como está solamente apoyado sobre el muro, la transmisión no sería de la forma correcta. Para ello sería necesario, bien, sería necesario, pero vamos a borrar, sería necesario preparar a esa zona. Bien, por ejemplo, ampararnos de un elemento horizontal, bien, como por ejemplo una pequeña viga, ¿no? Una pequeña viga de amarre. Bien, entonces a esto se le suma unas columnas o unas columnetas en sus extremos, bien, o de repente esta columna es la que ya existe, es la que tiene continuidad. Entonces, solamente se apoyaría, se anclaría esta columna. Y bien, entonces el descanso sería de esta forma, ¿no? Bueno, la transmisión sería de esta forma. La losa llega o se apoya sobre esta pequeña viga, bien, y se la transmite a estas columnetas, bien. Entonces, es lo que nos dice, ¿no? Que debería trasladarse estas fuerzas por medio de elementos horizontales, ¿no? Entonces, para que se pueda transmitir de forma correcta a la cimentación. Bien, entonces, pasando a otro apartado, como es el 9.1.4, nos indica, ¿no? Cuando se trate de muros portantes, se verificará el esfuerzo a la tracción, ¿no? Según nos lo indica el apartado 9.1.8, eso hace referencia en cuanto al esfuerzo admisible en tracción dado por la solicitación en flexión. Bien, que para albañilería, en este caso, es de 1.5 kilogramos por cada centímetro cuadrado, ¿no? Ese es el esfuerzo admisible por tracción. Es decir, que cuando venga esta solicitación, bien, ortogonal,
Entonces esto se va a deformar de esta forma. Entonces por este lado se va a presentar esfuerzo de tracción, bien, y en esta zona esfuerzos de compresión. Bien, estas fibras de esta cara eh, se va a traccionar y las fibras eh, de la cara posterior se van a comprimir. Y bien, eso es lo que hace referencia, ¿no? Que esa tracción no supere la resistencia admisible propio de la albañilería. Que eso más adelante lo vamos a comentar más a detalle y vamos a desarrollar el ejemplo también. Bien. Y en el apartado siguiente nos indica que los muros o tabiques desconectados o aislados de la estructura principal o del sistema estructural en sí serán diseñados para resistir las fuerzas sísmicas asociadas a su peso, ¿no? De acuerdo a lo indicado en el capítulo correspondiente. Y como nos indica también al inicio, ¿no? Tanto los muros portantes y los no portantes también, como los tabiques. Entonces estos tabiques que están aislados de la estructura, pues obviamente también serán diseñados a fuerzas ortogonales, ¿bien? Para evitar así el volcamiento del mismo. Por ejemplo, si vemos algunas fotos, ¿bien? Acerca del vaciamiento del parte del muro debido a que no estaban correctamente arriostrados, ¿no? Por ejemplo, acá no vemos un elemento de confinamiento en sus extremos, un elemento de arriostra en sus extremos. Entonces, ante un evento sísmico, el muro ha cedido al volcamiento. Bien. Entonces, si verificamos otras imágenes, por aquí también tenemos, bien, de lo que se también en esta imagen el muro cedió, ¿no? Eh, y bueno, otros más frecuentes también es en cuanto a los parapetos, ¿no? O a los muros internos. A ver si verificamos por acá. También tenemos una imagen. Bien, que este es el comentario de la norma E070. Por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen se muestran parapetos que no cumplieron con las especificaciones, ¿no? Entonces, acá ha habido parapetos, bien, en las ambas caras, bien, en las ambas direcciones, en los ambos frontis, y ante evento sísmico, como no ha estado arriostrado los parapetos, entonces han cedido, ¿no? Entonces, eso es un grave peligro para las personas que están transitando, ¿no? Por dicha acera. Y bien, entonces se deben de tener grande importancia a la hora de diseñar los muros ante no solamente coplanares, sino ante fuerzas ortogonales, que es importante. Bien, ahora bien, pasemos al siguiente punto, que es el 9.1.6, que nos indica que el paño de albañilería se supondrá que actúa como una losa simplemente apoyada en sus arreostres, ¿no? Sujeta a carga sísmica uniformemente distribuidas, ¿no? Y esta magnitud va a estar dada por esta siguiente expresión. Si vemos al sismo, a la solicitación del sismo, como cargas distribuidas actuando sobre el muro de forma ortogonal, lo veríamos de esta forma. Aquí tendría el muro de albañilería, bien, y la solicitación sísmica se representaría de esta forma, bien, como una carga distribuida sobre la superficie del muro, bien. Entonces, esta vendría a ser una carga W, la que nos indica la norma, y que está en función de la zona, está en función del uso, está en función del espesor, está en función del peso volumétrico de la albañilería. Este coeficiente C, que es en base a la importancia de su uso que se va a dar, ¿no? Y esto lo podemos ver en la normativa E030, bien, en la E030 del 2006, bien, del 2006.
Y bien, como menciona acá en el 9.1.6, indica que el paño de la albañilería se supondrá que actúa como una losa simplemente apoyada en sus arriostres, ¿no? Sujeta a carga sísmica uniformemente distribuida. Bien, por una carga W, que es una unidad de carga por unidad de metro cuadrado, ¿no? O de área. Y bien, como la norma nos indica que esto trabajará como si fuese una losa simplemente apoyada, bien, entonces si lo vemos al muro, bien, en esta vista, en donde en sus bordes va a estar arreostrado por las columnas o los elementos de refuerzo de concreto armado, en la parte inferior va a estar apoyada sobre la viga solera y esta a su vez a la losa del techo, la losa aligerada que pudiese ver ahí. Y en la parte inferior estaría sobre la viga solera, bien, o en todo caso, si fuese el primer nivel, estaría sobre el sobre cimiento. Bien, entonces eso sería los apoyos eh, o la condición de apoyos, claro, de borde del muro de albañilería. Entonces, como la norma nos indica que es una viga simplemente apoyada, bien, entonces si tomamos, por ejemplo, esta franja, bien, una franja de control, lo podemos visualizar como una viga simplemente apoyada, ¿no? O como una losa simplemente apoyada. Entonces, estas serían sus condiciones de borde y si lo vemos por el otro extremo, sería de forma igual. Bien, entonces lo veríamos en estas condiciones de apoyo. Bien, entonces se estaría analizando estructuralmente de esa forma. Y esta carga W, que va a estar distribuida sobre toda el área del paño de albañilería, va a generar un momento, ¿no? Y este momento, bien, este momento se va a llamar ms. Bien, y este es el momento flector distribuido por unidad de longitud, bien, producido por la carga sísmica W, y que se va a calcular en estos parámetros, ¿no? Donde ms es igual a m, que m vendría a ser una condición o la condición de bordes, bien, W, que es la carga, y A vendría a ser el paño, la longitud más crítica del muro. Y que ahí me lo podemos ver en la siguiente tabla, ¿no? En la tabla 12, ¿no? Muro con 4 bordes arriostrados, muro con 3 bordes arriostrados, muro solamente con 2 bordes y muro en voladizo. Bien, ¿a qué se refiere la norma con ello? Vamos a tener en obra o se nos puede presentar en obra o quizás ya hayamos visto nosotros, por ejemplo, bueno, con 4 bordes, obviamente es lo usual, es lo típico, pero también existe con condiciones de borde distintas, como por ejemplo solamente con 3 bordes. Tenemos el muro, bien, que está arrastrado en su base, ese es el apoyo número uno. eh, Uno que está en la parte superior también por la viga, viga losa, bien, y solamente está arrastrado de un extremo, bien, quedando libre el siguiente, el, el- quedando libre el siguiente extremo sin arrastrar, bien. Entonces, también tenemos solamente con dos bordes, bien, arriostrados solamente en los dos bordes, uno que es en la base y otro que es en la parte de arriba, bien, por la viga losa. Y también hay casos en los que el muro de albañilería, bien, solamente está apoyado en su base, ¿no? Mientras que los otros extremos está totalmente libre, ¿no? No se conectan ni con una viga, eh, ni y tienen elementos de confinamiento o de arriostre,
las famosas columnetas que puedan estabilizar o arriostrar a este muro. Bien, como por ejemplo podemos ver en algunas imágenes, por ejemplo, en estos muros que solamente están arriostrados en su base y en la parte superior, ¿no? Por una viga. Solamente tienen dos bordes, mientras que en los extremos carecen de columnas, ¿no? No tienen unas columnas, unos extremos de arriostre. Bien, si vemos otras imágenes, por ejemplo acá, ¿no? Acá tenemos con tres elementos de borde. Uno, que es las columnas de arriostre y la condición de borde, ¿no? Que es abajo, por el sobrecimiento. Mientras que en el extremo superior está libre, ¿no? No hay acá una viga de amarre. Entonces, esto mayormente pasa en los arcos perimétricos, bien, en esas condiciones. Pero en este caso, como nosotros estamos evaluando muros portantes y como los muros portantes, necesariamente para que tenga esta condición de considerarse muro portante, tiene que estar arrostrado o confinado en sus cuatro bordes. Bien, entonces solamente estaríamos aplicando para el caso uno. Bien, los demás casos son muros no portantes. Bien, como tabiques, cercos, entre otros. Ahora bien, ya comentado eh, acerca de la solicitación que va a tener de forma ortogonal el muro de albañilería y cómo está compuesto y el momento que genera esa carga, bien, estableciendo las condiciones de borde que va a tener y este condición de borde va a ser el coeficiente de momentos m. Y este coeficiente m será calculado mediante la relación de aspecto del muro, ¿bien? En donde A es la menor dimensión, ¿bien? Entre la altura y su longitud, y B es la mayor, ¿no? Entonces, para valores que no estén comprendidos, ¿bien? Entre 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, se interpolará. Bien, si sale una relación de aspecto distinto a lo que tenemos en esta tabla, se interpolará. Bien, para hallar este coeficiente de momento, que como ya dijimos, es una condición de borde. Bien, ahora, acerca del esfuerzo admisible en tracción por flexión, ya lo comentamos, en albañilería va a ser de 1,50 kilogramos por cada centímetro cuadrado. En el apartado 9.1.9 nos comenta acerca de lo que ya hemos dicho y expliqué. Los arriostres podrán estar compuestos por la cimentación, bien, en la base, en las columnas de confinamiento, losas rígidas de techo. Esas van a ser las condiciones de borde. Bien, ahora en el apartado 9.1.10 habla acerca de que para el análisis y diseño de los elementos de arriostre se emplearán métodos racionales y la armadura que se obtenga por este concepto no se sumará al refuerzo evaluado ante acciones sísmicas, sino que se adoptará el mayor valor respectivo. No es lo que comenté al inicio del video, bien, en donde nosotros vamos a hacer el diseño ante fuerzas coplanares y ante fuerzas ortogonales a su plano. Bien, entonces las fuerzas coplanares me van a dar un área, bien, un área de la sección de la columna y un área de acero, bien, y ante fuerzas ortogonales de igual forma, ¿no? Un área de la sección y un área de acero. Y nos indica que este, este refuerzo no se sumará, bien, ante las acciones sísmicas coplanares. Entonces, las que nos salgan en la ortogonal no se sumará a la coplanar, sino vamos a elegir el más desfavorable. O bien puede ser ante fuerzas coplanares
o bien ante fuerzas transversales, ¿no? Indica claramente que se adoptará el mayor valor, ¿no? Es lo que comenté al inicio del video, que vamos a elegir el más desfavorable. Bien, ahora pasemos a los muros portantes, al apartado 9.2. En el apartado 9.2.1 nos indica que los muros portantes de estructuras diafragmadas con esfuerzo de compresión no mayor que el 1% del F'M se diseñará de acuerdo al 9.3 y el 9.3 es muros no portantes. Entonces, si se cumple esta condición, el diseño ya no sería por muro portante. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a estar exento de eso? Bien, cuando tengamos la siguiente condición. Bien, entonces acá tengo el muro de albañilería. Sobre esto se distribuyen las cargas, bien, en donde P entre el área de la sección del muro, que es L por T, es menor o igual, bien, es menor o igual que el 1% del F'M. Bien, que el F'M, como ya hemos definido, es de 65 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Bien, y si eso lo comprobamos con un pequeño ejemplo, entonces vamos a la plantilla y decimos que el F' o el esfuerzo axial a compresión, bien, va a ser entre la carga acumulada, que es de 35.18, entre la sección del muro, ¿no? Que es de 4.15 metros por 0.23 de espesor. Bien, entonces eso nos da 369 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Y si vamos al inicio y vemos que el F'M, como ya establecimos en el primer video, acerca de las características y de las propiedades mecánicas de la albañilería, tenemos el 65, de 65 kilogramos por cada centímetro cuadrado va a ser la resistencia a la compresión. Y si a eso le sacamos el 1%, bien, tenemos de 0.65. Bien, entonces, continuando, entonces lo que actúa es de 3,69. Bien, entonces, y el 1% del F'M es de 0.65. Esto obviamente no se cumple. Entonces, vamos a continuar o siguiendo con el diseño de muros portantes. Bien, en caso que se cumpla esta comparación o esta igualdad, entonces sí lo consideraríamos para el diseño como muro no portante. Bien, en el apartado 9.2.2 nos habla que los pisos críticos por analizar son el primero y el último, en donde el primero vamos a, vamos a analizarlo en base, bueno, será por flexocompresión, en donde la compresión lo vamos a controlar o lo vamos a verificar en base a su esfuerzo axial en compresión, ¿no? Que es el F sub A. Y el flexo, que es en base a la tracción introducida por la flexión, que es el F'M, en donde nos indica que el último piso solamente será por tracción, ¿no? Solamente por el F'M. Bien, se voy a confundir con la resistencia a la compresión de la bañilería. No, es un F'M. Bien, ahora, y eso hace referencia más abajo, ¿no? Por ejemplo, en el apartado 9.2.5, donde el FA, que es la carga de gravedad dividida entre la sección transversal del muro, ¿no? Con eso tenemos el esfuerzo axial producido por la carga gravitacional, ¿no? Y el F'M, que es el esfuerzo normal producido por el momento flector. Y ustedes seguramente ya lo tendrán claro acerca de que el esfuerzo
por tracción será 6 veces el momento entre la sección al cuadrado. Bien, bien, entonces pasando al diseño del muro de albañilería, bien, en la plantilla vamos a elegir un muro a diseñar. Bien, entonces recordemos, por ejemplo, por resistencia global no solamente vamos a diseñar por confinamiento, bien, sino también por arriostre. Entonces, el primer piso lo vamos a diseñar por confinamiento y por arriostre. Bien, todos los pisos, a excepto de el último piso que, por ejemplo, nos dice diseñar por arriostre. Es que solamente es necesario diseñar por esa condición. Bien, ya no es necesario por confinamiento. Pero en los primeros niveles, en donde sí me diga por confinamiento, se tendrá que hacer por los dos. Bien, por confinamiento y por arriostra. Y recordemos que el más desfavorable, obviamente, se adoptará. Y bien, vamos a elegir, por ejemplo, el primer entrepiso para el muro X1. Bien, entonces automáticamente me calcula lo que es, o me jala, lo que es la carga de gravedad de ese entrepiso. Bien, entonces el siguiente va a ser en cuanto a la carga de gravedad acumulada de los pisos superiores, que es de 35,18 toneladas. La sección del muro, bien, que es la longitud, la altura, el espesor. Y, ok, esto hay que explicarlo. Y si revisamos la norma en el apartado 9.2.3 nos indica lo siguiente. Los muros portantes confinados, así como los muros portantes armados arrastrados en sus cuatro bordes que cumplan las condiciones indicadas del 7.1.1a y el B, no necesitarán ser diseñados ante cargas sísmicas perpendiculares a su plano. Y si revisamos ese apartado, hace referencia, uno, acerca del espesor y al esfuerzo axial máximo, que eso ya lo hemos revisado, bien, en videos anteriores y hemos cumplido. Entonces, ¿estaríamos exentos de diseñar ante fuerzas ortogonales al plano? Y nos indica, ¿no? A no ser que exista excentricidad de la carga gravitacional. Entonces, si yo cumplo estas condiciones, el A y B, cosa que estamos bien, y no estaríamos o estaríamos exentos de diseñar este capítulo, ¿no? Usar este capítulo, a menos de que exista una excentricidad. Y como bien sabemos, de forma desfavorable y por procesos constructivos, en realidad vamos a considerar una excentricidad de la carga gravitacional. Bien, si vemos en comentarios de la norma 070, acá tenemos el apartado. Bien, entonces hace referencia de lo siguiente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a realizarlo pues, a un costado mejor. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico en donde nos aclare esto. Bien, entonces, nosotros, eh, acá vamos a tener el muro de albañilería. Bien, entonces que sobre esto está la luz apoyada y que está transmitiendo las cargas de ese entrepiso. Bien, va a estar el eje del muro. Entonces, esas cargas, en realidad, por procesos constructivos y viéndolo de la forma más desfavorable posible, esa carga consideremos que haya una pequeña excentricidad, ¿bien? Y que la distribución de esfuerzos sea de forma triangular, ¿bien? Entonces, los esfuerzos, ¿bien? En donde el lado más cercano a la carga o actuando en la carga es la zona más esforzada, ¿bien? Entonces lo que se va a hacer o la idea es trasladar esta fuerza al eje, ¿bien? Trasladarla a eje. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
por medio de un momento. Bien, acá, justamente en esta distancia que actúa esta carga, si lo vemos como una carga distribuida de forma triangular, sería de, bueno, si esto es t, bien, entonces esto sería t medios. Entonces, esta distancia sería t tercios, bien, y a partir de acá sería 2 tercios. Entonces, para trasladar esta fuerza por medio de un momento, entonces aplicaría, o bueno, ¿cuál sería este momento actuando? Bien, en este punto, ¿cómo trasladaríamos esa fuerza P? Entonces sería el momento va a ser igual a P por esta pequeña distancia, ¿no? Y esa distancia, vamos a ponerle D, esa distancia D, o mejor dicho, la excentricidad, ¿no? Porque eso es lo que es. La excentricidad va a ser T medios, bien, porque todo esto es T medios menos T tercios. Y esta excentricidad va a ser igual a T sexto. Entonces el momento va a ser AP por E. Entonces ya estaríamos trasladando esta fuerza. Bien, entonces estaría acá actuando P y un momento. Bien, entonces de esa forma estaríamos trasladando esa fuerza. Para considerando ese caso más desfavorable, ¿no? Entonces, ya estaremos considerando esta excentricidad. Y lo que nos dice la norma también, bueno, los comentarios de la norma acá nos lo aclara, ¿no? En donde la excentricidad va a ser igual a t sexto. Bien, considerando pues una carga distribuida de forma triangular. Ahora, y si leemos, nos indica pues, ¿no? Que acá en los comentarios, ¿no? Eh, ¿no? Aplaza la leñalería, generando en ella una distribución de reacciones de tipo triangular, bien, con una resultante P excéntrica, ¿no? Con respecto al eje del muro en la cantidad de T sextos. Bien, en este caso, la carga acumulada proveniente de los pisos superiores no es excéntrica. Bien, la carga proveniente o el peso acumulado vendría a ser no excéntrica y esto nos dice los comentarios que es debido a que se corrige con la primera capa del mortero, que de cierta forma hay una mayor nivelación y por ende la transmisión de las cargas se daría al eje. Bien, entonces la única carga excéntrica sería la carga tributaria proveniente de esa losa o de ese entrepiso en análisis, debido que ese piso en análisis o en ese muro, la losa se estaría apoyando o la viga losa se estaría apoyando de forma directa. Entonces, en el peor de los casos, esa transmisión se daría con una excentricidad. Bien, entonces eso es lo que nos dice los comentarios y es por eso que hemos considerado una excentricidad de sextos, ¿no? Considerando, repito, una carga distribuida de forma triangular proveniente de ese mismo entrepiso. Bien, de los pisos superiores no, ¿correcto? Porque se corrige mediante la nivelación del mortero. Es lo que nos dice los comentarios. Bien, entonces esa excentricidad es 3,83 centímetros. Bien, que este sexto, si T vendría a ser 23 centímetros, que es el espesor de ese muro de X1, y mg, que es el momento dado, y ese mg es dado por la carga excéntrica, ¿no? Es lo que hemos visto. Bien, entonces sería este mg, ¿no? Un momento mg, que para trasladar esta carga, bien, usamos el método por momento. Entonces, esa sería la consideración de mg. Y bien, sería la carga de ese mismo entrepiso de Pm sub i
y sería de 9,73 multiplicado por la excentricidad, que es de 3,83 centímetros, y eso lo dividimos entre su longitud. Es decir, que ese momento lo repartimos entre toda su longitud, es decir, por cada franja de 1 metro. Bien, entonces tenemos kilogramos metro por cada metro. Bien, entonces tenemos un valor de 89,89. Entonces, bien, el siguiente punto es el esfuerzo o la resistencia a la compresión del muro, que si revisamos la normativa. En el apartado 9,2,7 nos habla, ¿no? El esfuerzo admisible por carga axial, en donde está en función del F'M, que es la resistencia a la compresión del muro, y la esbeltez o la relación de aspecto de ese muro en análisis. Bien, entonces, el F'M, que vendría a ser la resistencia a la flexión del muro, bien, y que la normativa nos dice que el Fm, que es el esfuerzo admisible por flexión, bien, que es el 40% del F'M. Bien, y eso se ha calculado, bien, según a los parámetros que nos indica la norma. Entonces pasamos al siguiente punto, que es el coeficiente C1. Bien, que eso lo indicamos, que está en la tabla 9 de la E030 del 2006. Bien, que esa tabla es compatible con la aplicación de cómo calcular esta solicitación ortogonal al plano. Bien, que es un coeficiente sísmico, eh, y que lo tenemos en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, para elementos que al fallar pueden precipitarse fuera de la edificación en la cual la dirección de la fuerza es perpendicular a su plano, como por ejemplo los parapetos, ¿no? Otro que están muros dentro de la edificación, que es nuestro caso, que tiene coeficiente de 0,9, para cercos perimétricos de 0,6. Y otros como tanques, torres, letreros, chimeneas, etcétera, también es de 0,9. Entonces, como esto es para una edificación, todas van a ser, y bueno, como los muros son portantes, entonces van a ser de 0,9 el coeficiente. Bien, ahora si fuese un muro no portante ya se tendría que evaluar y tomar el diseño correspondiente. Bien, entonces calculamos el W, que como ya dijimos, está en función de Z, que es la zona, uso el coeficiente C, que es el factor de importancia de uso, o un coeficiente sísmico, que lo indica la norma, el peso específico, que es 1800 para muros portantes y 1500 para muros no portantes. Y E, que es el espesor, ¿no? El espesor bruto. Entonces con ello ya lo calcula de forma automática. Bien, considerando los parámetros que he mencionado. Ahora, bien, ahora vamos a analizar en cuanto a los paños. Bien, a ver, vamos a abrir una pequeña pizarra. Vamos a quitarle estos marcos, estas líneas. Vamos a trazo. Bien, entonces como ya habíamos dicho, eh, para un muro de albañilería frente a cargas ortogonales, bien, supongamos que esto es de 2 paños, va a haber una carga de forma ortogonal que se va a representar de forma distribuida, bien, a lo largo de a lo largo de todo el muro, bien. Entonces, eh, vamos a hacer, veamos las dimensiones. Entonces, para el muro X1 tiene una longitud veamos, de 4,15 metros, bien, en total. Entonces, vamos y dibujamos en plano. Tenemos un total de 4,15 metros.
La mitad sería, para cada paño sería 208. Bien, 208, 208. Y si revisamos en cuanto a la altura, bien, vamos a la altura. ¿Cuánto hemos puesto para el primer nivel? Es de 3,20 m. Bien, entonces vamos a indicar que es de 3,20 m. ¿Cómo vamos a hacer para sacar las áreas tributarias como si fuese una losa en dos direcciones, ¿no? Y eso lo comentamos acerca de las áreas tributarias, en que del lado menor trazar una perpendicular. Bien, este es un trazado preliminar. Y de ello, de las vértices, trazamos bisectrices, bien, hasta su intersección. Luego trazo bisectrices, de las bisectrices desde los vértices, bien, entonces tendríamos esta distribución, o quedaría de esta forma la distribución de las cargas, las áreas tributarias, perdón. Bien, entonces si diseñamos para esta columna interna, que va a tener mayor solicitación, bien, para esta columna, llamémosla C2, entonces le correspondería toda esta área tributaria, bien, de este lado. Y como son simétricos, las cargas serían serían iguales tanto el de la izquierda como el de la derecha. Bien, entonces, eh, si a esto lo descomponemos, por un lado, entonces tendríamos, bien, del lado izquierdo, tendríamos esto. Bien, y del lado derecho, a ver si nos posicionamos un poco más abajo. Bien, vamos a hacer un poquito más arriba. Bien, entonces por el otro lado tendremos de forma similar. Bien, entonces acá tenemos los apoyos, que es simplemente apoyado, y tendríamos esta carga, ¿no? La carga de la derecha, ¿no? Que sería similar la magnitud, ¿no? Sería igual. Entonces acá tenemos una carga W, ¿no? Que esta carga W es por unidad de área. Entonces, para descomponerla de forma lineal, sería W por, sería multiplicado por esta longitud, ¿no? Que sería, hay que llamarle L. Bien, L. Entonces, como es una carga distribuida por unidad de área, bien, y queremos repartirla linealmente, en este sentido, entonces tendríamos que multiplicar por su lado perpendicular, bien, que sería L, bien, la altura. Entonces sería W por L, la magnitud, bien, W también por L, porque es simétrico, bien, este L es el mismo que el de acá. Entonces, eh, vamos a ver que esta distancia, vamos a calcular esta distancia, bien. Necesito saber las distancias para calcular el área de esta carga distribuida. Al saber el área tengo la reacción y la carga puntual. Bien, y al saber la carga puntual tengo las reacciones. Puedo conocer las reacciones. Entonces, ya eso hecho, bien. Entonces tenemos 1,04 m, bien, ambos bordes. Entonces vamos a poner
que es 1,04 acá. Esa distancia es 1,04. Bien, igual que acá, es 1,04. Y esto sería la diferencia. Recordemos que todo esto tiene una altura de 320. Bien, de 3,20 m. Entonces, por lo tanto, de 1,13. Bien, 1,12. Bien, 1,12 para no, sin redondear. Bien, entonces, ya tenemos esas medidas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, entonces, ustedes saben que por el área del trapecio, bien, vamos a poner la reacción ya de una vez. Entonces, vamos a poner R. R va a ser al área, ¿no? Bien, entonces la base mayor, que sería de 320, más la base menor, que sería de 1,12 m, multiplicado por la altura. Esta altura, ¿cuánto es? Es L, que es la de acá. ¿Y cuánto es L? Vendría a ser la mitad de, de 2,8 m, que vendría a ser a 1,04. Bien, y que es lo mismo, ¿no? Debido a que eh, si lo partimos a 45 grados, este lado va a ser igual que este lado. Bien, entonces eso no es complicación por la altura, que ya sabemos que es 1,04 y dividido entre 2. Entonces eso sería R. Bien, entonces el valor de eso vendría a ser de... Perdón, entonces como queremos hallar la reacción, eh, esto no es H, ¿no? Esto no es H, sino vendría a ser W por L, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a borrar y vamos a decir que es WL. Bien, debido a que esa es la altura, pero de la magnitud, ¿no? De la carga. Entonces, si sabemos que W, vamos a la plantilla y verificamos que W viene a ser 134,14. Bien, entonces vamos a decir que W es 134,14. Entonces, la reacción, bien, la reacción, si ya conocemos W, ya conocemos L, la base mayor sería de 3,20 m y la base menor, que es este pedacito, viene a ser 1,12 m. Entonces, la reacción sería de 301,33 kilogramos por cada metro cuadrado. Bien, no hay que olvidarnos de la unidad, metro cuadrado. Ahora, para este caso sería igual, ¿no? Porque es simétrico, entonces sería de 301. eh, bueno, ya no es necesario colocar, ¿no? Que esta reacción también sería el valor de R. Bien, entonces, eh, podemos conocer entonces los apoyos, bien, las reacciones en los apoyos, que vendría a ser R medios acá, y en el otro apoyo sería R medios. Bien, de igual forma en el otro paño, que sería R medios y sería R medios. Bien, y eso vamos a ir definiendo. Entonces, tenemos dos paños en esa columna, en C2. Vamos a indicar que en el paño 1 o en el paño de la izquierda y el paño de la derecha, bien, con respecto a estos dos paños, porque este muro solamente tiene dos paños, o no, no, bueno, está mal dicho, ¿no? Debido a que el análisis es esta columna y
los paños intervinientes de esta columna son el paño de acá y este paño de la derecha. Bien, entonces hay que analizarlo si es que tuviese más paños. Bien, entonces si si escogemos esta columna a diseñar, los paños influyentes sería el de acá, este paño y el paño de acá. Ahora, si fuese con respecto solamente a esta columna, los paños intervinientes serían estos. Bien, entonces, si en el caso de que no fuese una columna interna, y si estaríamos diseñando una columna externa por arriostre, entonces solamente sería este paño interviniente. Bien, ahora, ahora continuemos. Vamos a indicar que el paño de la izquierda, el paño 1, y este es el paño 2, la longitud de ese paño es de 2,8 m, bien, como ya lo indicamos, y la longitud del otro paño es de 2,08 m, bien. Entonces tenemos 2,08 y 2,08, bien, para que nos dé una longitud de 4,15 m. Recordemos que es la menor dimensión entre H y L, en donde la menor dimensión va a ser entre 2,08 y 3,20. Entonces, ¿cuál es el menor? De 2,08 m. Entonces, por consiguiente, B va a ser de 3 metros. Debido a que solamente se está considerando, mejor dicho, no se está considerando toda la altura, debido a que se está descontando la losa, bien, el espesor de la losa. Entonces, se estaría comparando entre 2,08 m y de 3 metros. Bien, entonces A sería 2,08 m y B sería de 3 metros. Ahora, la relación de aspecto sería de 1,45. Entonces, con eso nos vamos a la tabla, ¿no? A la tabla 12 de la E070. Bien, que hemos definido en, a ver, en este apartado. Este es el capítulo 8, en donde es las condiciones de borde, ¿no? M para un muro de 4 bordes. Y recordemos que si el valor, la relación de aspecto no está en este cuadro, se va a interpolar. Entonces, como tenemos una relación de aspecto de 1,45 y si vamos a la tabla, no tenemos 1,45, ¿no? Entonces el valor estaría entre 1,4 y 1,6. Tendríamos que interpolar. Entonces, bien. Entonces, este Excel ya está automatizado para interpolar esos valores. Bien. Entonces, se le está añadiendo un complemento, bien, de forma gratuita y libre, en donde está el complemento es de interpolación. Y la forma de agregarlo es simplemente buscando ese plugin que nosotros tenemos. Lo tengo por acá en clases, lo tengo en plantilla, en Excel e interpolación. Bien, seleccionamos. Bueno, acá me dice que ya existe, ¿no? Entonces, simplemente cerramos y se estaría interpolando de forma automática, ¿no? Si en caso les saliera algún tipo de error en cuanto a, a esta función, bien, simplemente buscan el archivo, ¿no? Como ya les indiqué, por medio de opciones, complementos, nos vamos a ir y encontramos en examinar y buscamos el complemento. Bien, entonces estaría funcional, ¿no? Para encontrar el valor deseado. Entonces, bien, la condición de borde que es m, ya tenemos ese coeficiente de momento, que es el 0,077. Entonces, para el paño 2, como es simétrico, bueno, pero en el caso que no sea, que no tenga las mismas medidas, obviamente vamos a indicar acá, si fuese una longitud distinta de 3 metros 10, entonces
automáticamente le estaría calculando. No, pero como es de 2,08 m también, ese paño, eh, bien, como tienen las mismas medidas, no hay, sería simétrico, no hay ningún problema. Entonces A igual sería de 2,08, B igual, la relación de aspecto, igual que el eh, M, ¿no? La condición de borde. Ahora bien, en cuanto a ms, que es un momento introducido por la carga ortogonal, bien, si vamos a la normativa y nos indica, ¿no? En el apartado 9.1.7 es el momento flector distribuido por unidad de longitud, ¿no? Por unidad de longitud por cada metro, ¿no? Incluye el factor, la condición de borde, la carga W y la sección al cuadrado. Eso ya lo hemos comentado al inicio de este video. Entonces tendríamos de 45,02 kilogramos metros por cada metro. Bien, entonces para el paño 2 de igual forma. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir el mayor, ¿no? El mayor momento generado entre los dos paños, ¿no? Igualito como es el mismo, no hay problema. Entonces vamos a tener de 45,13 kilogramos metros por cada metro. Bien, el MT va a ser la suma entre MG, que recordemos que MG es producido por eh, es la traslación, o bueno, es lo que produce una carga excéntrica, ¿no? Entonces es la sumatoria de, de esa carga ortogonal y de la carga excéntrica. Bien, que sería de 135,202 kilogramos metros por cada metro. Bien, entonces, hablemos acerca del esfuerzo axial en compresión actual, que va a ser la carga acumulada, bien, considerando ese entrepiso, que va a ser de 35,18 toneladas, dividido entre la sección transversal, ¿no? L y T. Ese va a ser el esfuerzo axial y que ya lo hemos revisado inclusive, ¿no? Y que está en el apartado 9.2.5, ¿no? Esfuerzo axial producido por la carga gravitacional. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es el apartado 9.26, que es el esfuerzo normal producido por el momento flector, ¿no? Entonces el FM, como ya tenemos a MT, que es el momento por carga ortogonal y carga excéntrica, y dividido entre eh, bien, 6 veces m dividido entre la sección al cuadrado. Bien, es lo que tenemos. 6 veces el momento dividido por la sección, que su espesor es de 13, no, perdón, de 23 elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a tener de 1,53 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Ahora, en cuanto a las condiciones, si revisamos la norma, en el apartado 9.2.7 nos habla, ¿no? Se deberá cumplir que en el primer piso, en el último piso y en cualquier piso. Bien, entonces nos indica que para el primer piso, la sumatoria entre la fuerza axial en compresión y flexión debe ser menor al 25% de la resistencia a la compresión de la albañilería, del F'M, que es 65 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Entonces, como nosotros sí estamos analizando en el primer entrepiso, entonces esta condición sí nos es de importancia. Entonces, FA y FM vendría a ser la suma de estos dos, de 3,79 más 1,63. Bien, vamos a hacerlo aquí aparte. Bien, la suma de estos dos y nos indica que es y el 25% del F'M, que es de 65. Entonces, eh, condición, nos dice que la suma debe ser menor al 25%, cosa que estamos cumpliendo. 5,22 es menor que 16,25, ¿no? Y esa forma ya lo resuelve de forma automática, ¿no? Y nos indica que cumple. Y en caso, o bueno, y de no ser el caso, nos indicará que no cumple.
Bien, y esto aplica porque sí estamos en el primer piso. Bien, ahora si estuviésemos en otro piso distinto al último o al primero, a los pisos intermedios, entonces sí la norma nos indica que debemos de analizarlo como si fuese una interacción, ¿no? Un diagrama de interacción. Entonces tenemos FA, que es la compresión actuante y versus la que resiste. Flexión actuante y la flexión que resiste. Acá nos dice que debe ser menor o igual a 1,33. Bien, entonces si lo revisamos de forma detallada y hacemos una pequeña explicación, y esto, bueno, en realidad debería ser, bueno, nos indica que FA, bueno, vamos a ponerlo con minúscula para que no se confunda, FA entre la que resiste más FM entre la, la atracción, o el esfuerzo de atracción actuante versus la que resiste. Bien, esto en realidad debería ser igual, menor o igual a 1. Bien, entonces, bajo esa condición nosotros podríamos suponer lo siguiente, ¿no? Que FA, FA debería ser al menos dos veces el F', bueno, el F sub A, o sea, lo que actúa. Y de forma similar, lo que resiste en flexión debe ser dos veces a lo que actúa, la resistencia a la flexión. Bien, entonces, y esto es lógico, ¿no? Para que esto salga de 0,5 más 0,5, igual, ¿no? No nos dé la unidad, ¿no? Nos dé la unidad. Ahora, pero la norma amplía, ¿no? Un 33% más, bien, un 33% más debido a una carga combinada, ¿no? Entre las cargas gravitacionales y las cargas de sismo. Es por ello que agrega un 33% más, generando así una disminución de la capacidad, ¿no? De lo que resiste. Bien, entonces espero que se haya quedado claro esa parte. Eh, de igual forma, no se añade en esta condición debido a que si se opta por diseñar cualquier otro entrepiso, obviamente agarraríamos esta condición, ¿no? Y verificaríamos que si estuviésemos cumpliendo o, o no, ¿correcto? Ahora, también había una condición del último piso, ¿no? Si es que estuviésemos diseñando o si estuviésemos en ese caso, ¿no? Que estuviésemos diseñando el último entrepiso. Entonces sería F', es decir, la tracción menos la compresión debe ser menor o igual a Ft, ¿no? Y Ft, bien, eso es igual a 1,50 kilogramos centímetro cuadrado, no es a la tracción, el Ft, tracción por flexión. Entonces, si Fm es mayor, si la tracción es mayor a la compresión, bien, entonces a ver, si es que se entiende un poco más de esta forma. Entonces, a ver, si nos vamos a ver, a comentarios y vemos lo siguiente, ¿no? Si la compresión, este es un esfuerzo uniformemente distribuido y la flexión, ¿no? Entonces, si contrarrestamos esto y si la diferencia nos indica mayor, entonces se está traccionando. Y si nos sale negativo es porque se está comprimiendo. Bien, ¿por qué? Porque tenemos F'M menos F'A. Si bueno, Fm, que es la resistencia a la tracción, es mayor, obviamente se va a indicar que está traccionado.
Bien, pero debe ser menor a FT. Bien, debido a que FT viene a ser de 1.5 la resistencia a la tracción. Entonces ya lo está jalando. Y a ver si hacemos la resta de forma manual, FM menos el FA, obviamente vamos a verificar que no hay tracción, sino más bien hay compresión. Entonces, como no se está traccionando, entonces en la verificación por tracción diríamos que se cumple, ¿no? Bien, entonces en cuanto a las verificaciones, bueno, más allá ya son muy importantes. Y bien, ahora sí pasemos al diseño en sí. Bien, ahora, analizado ya el tema de las verificaciones, pasemos al análisis. Entonces, vamos a decir que las reacciones, que es remedios, bien, eh, en los apoyos, remedios va a ser igual a 150 punto, a ver, vamos a ver, 150.66. Bien, 66. Bien, eso sería el tema de las reacciones. Entonces, eh, sí, hay que comprobarlo también. Se les va a obsequiar eh, una plantilla referente a vigas isostáticas y haciendo mención y haciendo un ejemplo de lo que también van a adquirir. Se le estaría dando de forma gratuita esta plantilla totalmente automatizada, ¿no? Que es para una luz y para vigas continuas también. Bien, entonces veamos, pasemos los datos y corroboremos si lo que hemos calculado a mano estaría bien o hay algo que corregir. Por ejemplo, tenemos este, para este caso, para un paño de 2,08 m, ¿no? Porque debido a que el otro paño también será igual. Entonces es necesario, basta con uno. 2,08 m de longitud y 3,20 m de altura. Bien, y entremos acá. A vigas isostáticas nos indica en la luz cuánto va a tener de 3,20 m, el módulo de elasticidad 1, inercia 1, lo vamos a despreciar, no es de nuestro interés. Carga uniforme no, porque esto lo va a aplicar a lo largo de toda la luz y nosotros no tenemos. Tenemos carga distribuida, sí, pero no uniforme. Entonces, comencemos. Como es una carga trapezoidal, comencemos por el primer triángulo. Bien, la primera carga triangular va a empezar de cero y va a terminar en 1,04, ¿no? Acá dice, desde cero hasta 1,04. Bien, entonces ingresamos, sería 1,04. Bien, la intensidad comienza desde cero hasta, como es triangular, sería hasta W por L, ¿no? W por L, esta magnitud. Y W por L sería 134.14 por 1,04, ¿no? Por esta longitud, 1,04. Entonces sería 134.14, voy a ponerle el igual, 134.14 por 1,04, que ya lo tenemos acá, y ya está, ¿no? Eh, la otra carga sería la uniforme, ¿no? Esta rectangular. Bien, esta del centro. Entonces, empezaría desde 1,04 hasta, bueno, sería de 3,20 m. Bueno, acá ya lo tenemos, ¿no? Menos 1,04. Bien, entiéndase, si todo esto es 3,20 m, sería 3,20 m menos 1,04. Bien, 1,04. El de acá. Menos esto. Sería esta distancia.
empieza desde este punto, bien, empieza desde este punto que es 1,04 y termina a una distancia de 3 metros menos 1,04. Bien, creo que eso no es necesario, pero a ver, para explicarlo de forma más detallada. Bien, entonces sería 2,16. La carga sería la misma de 134, y comienza así y termina también igual así, porque es uniforme. Ahora, en el último triangular empezarías desde donde termina la segunda y termina la longitud total, ¿no? 3,20 m. ¿Cuánto sería? Empieza desde 139 y termina en cero. Bien, termina en cero. Comienza el de W por L y termina en cero. Bien, esta carga triangular. Bien, listo. Reacciones, RL. Este es RL y este es RR. Las reacciones de los apoyos. Sería 150,67 y 150,66. Bueno, lo mismo, ¿no? Bien, y el momento máximo que nos sale es de 153,42. Bien, entonces quería dar a conocer, bueno, solamente apliqué el ejercicio acá debido a que quería solamente dar a conocer la plantilla, ¿no? Y lo poderoso que puede ser, eh, que se les estará obsequiando. Bien, entonces, bueno, como ya tenemos los datos, hay que insertarlos, ¿no? Tenemos 150,67. Bien, ahora bien, pasemos esos datos a la plantilla. Entonces tenemos para la cortante uno, o mejor dicho, la cortante del primer entrepaño, perdón, del primer paño, sería de 150,66. Bien, kilogramos. De la cortante proveniente del paño 2 sería de igual forma, ¿no? De 150,66. Es lo mismo. En cuanto al momento, el momento también va a ser igual, que es de 153,42 para ambos paños. Entonces vamos a poner 153,42 kilogramos metro. Bien, 153,42. Entonces la cortante última solamente va a ser la amplificación, ¿no? De 1,25. Ambas cortantes, tanto provenientes del paño 1 y del paño 2, se suman y se amplifican por el factor de 1,25. Igual el momento. Bien, igual el momento. Se amplifican y tenemos de estos valores, ¿no? De 376,65 kilogramos para la cortante última y el momento último de 383,55 kilogramos por cada metro. Ahora bien, lo que sigue es la verificación por corte y el cálculo de acera, nada más. Bien, ahora, ahora bien, eh, el peralte que vamos a usar va a ser de el espesor T, que es de 23 centímetros, menos 2 centímetros de recubrimiento, menos 0,4, que es un cuarto de estribo, y menos la varilla, que estamos suponiendo que es de 1,27, bien, de media entre 2, bien, la mitad de la varilla, al centro del diámetro de la varilla. Entonces, eso es el peralte. Y bien, para aclarar esto, supongamos que tenemos esta gráfica, ¿no? En esta forma está la carga distribuida, que es W, ¿no? Que está actuando. Bien, y esa carga lo que me va a generar es este momento, bien, que vemos acá. Es este M. Bien, bien, sí, creo que se aprecia. Entonces, suponiendo esta columna, bien, vamos a analizarla. Entonces, va a haber un momento con respecto a este eje, bien, a este eje, debido a que se va a deformar de la siguiente manera. Bien, entonces si esto lo analizamos, bien, si esto lo analizamos acá, tenemos, eh,
tenemos la cara de la columna, bien, tenemos este es el eje del muro que está actuando el momento. Bien, entonces esta cara, a ver, como hemos dicho por acá, lo que va a hacer esta columna es que se va a traccionar en esta cara y se va a comprimir en la otra cara. Bien, entonces acá va a haber tracción, acá va a haber compresión. Entonces la variación de esfuerzos va a ser con respecto a esta, vamos acá a ponerle de otro color, al trazo, vamos a elegir este color, ¿ok? Entonces la variación de esfuerzos va a ser con respecto a esta dimensión, ¿no? Entonces, seguimos por acá. Acá vamos a tener tracción y acá vamos a tener compresión. Entonces, ¿qué cara vamos a tomar? T, pues, ¿no? Porque este T vendría a ser el espesor del muro. Si actuara en el otro sentido, el momento, entonces tomaríamos esta cara, ¿no? Esta cara. Entonces, esto que quede bien claro, son nociones básicas que a veces, claro, ¿no? Inclusive por error se pudo haber tomado esta distancia, ¿no? Este peralte, cosa que es incorrecto. Y estaríamos incurriendo en un gran error y eh, una distorsión del análisis y de resultados graves, ¿no? Eh, bien, entonces, una vez eso claro, que vamos a agarrar con respecto a t, entonces calculamos, ¿no? Si, entonces el peralte va a ser de 19,73 centímetros. La longitud, bueno, ya es la otra distancia que nosotros vamos a proponer, ¿no? Si el espesor es de 13, entonces vamos a proponer que la otra longitud sea de 25, por ejemplo, ¿no? Entonces esto va a ser de 23 y acá vamos a poner también que sea de 25, ¿no? Esto es el mismo espesor del muro. Bien, entonces, listo. La propuesta es asumida. En este caso vamos a indicarle que sea de 25. Y bueno, esto recordemos que la cortante resistente va a ser igual a BC más BS, ¿no? Que es el aporte del concreto y este es el aporte del acero. Si nosotros solamente lo analizamos por B sub C, bien, por B sub C, eh, nos va a indicar que cumplimos. Bien, entonces ya no sería necesario poner estribos, ¿no? Si solamente con el concreto estamos cumpliendo, entonces ya no necesitamos la ayuda del acero para contrarrestar el esfuerzo a corte. Bien, entonces, pero obviamente vamos a tener que confinar y solamente lo vamos a hacer con el estribaje mínimo, ¿no? Que está acá. Entonces, bien, pero vamos a verlo, bien, vamos a verlo, a revisarlo. Ok, ya tenemos. Entonces, la cortante va a ser el 0,85 por 0,53 por la raíz cuadrada de el F'(c) por la sección del muro, bien, que es 19,63, que es el peralte, y el ancho que es de 25, ¿no? Y esto tiene que ser menor a B sub U, que B sub U es de 376,65. Bien, entonces BC es mayor o igual a B sub U,
nos indica que sí cumple, entonces no tendríamos problemas, ¿no? Teóricamente nos dice que no necesita estribos, sin embargo, obviamente se va a poner el estribaje mínimo para esta columna. Entonces, el área de acero requerido, bueno, como sabemos que el área de acero para calcularlo es de forma interactiva, ¿no? Bien, que bueno, en este caso se ha hecho hasta tres iteraciones, en donde tenemos el peralte y tenemos A, que es la profundidad al eje neutro, y el momento, que ya lo jala. Bien, entonces ya lo está jalando y nos indica un área de acero. Bien, entonces de 0,52 centímetros cuadrados. Y obviamente el acero mínimo según el ACI, de que 14 por la sección entre el F' y o de 2 centímetros. Entonces vamos a agarrar que sea de 2 centímetros como mínimo, ¿no? Entonces vamos a indicar que sea 4 varillas de 8 milímetros. Bien, en todo caso de no cumplirse, aumentamos las varillas, ¿no? Pero en este caso, como digo, las solicitaciones a cargas ortogonales no suele ser muy exigentes, suele ser bajas en requerimientos de sección y área de acero. Bien, entonces, en cuanto a la viga solera, Mm, eso ya se explicó. No hay ningún tipo de variación en cuanto al análisis y diseño. Bien, se maneja como ya lo hemos explicado anteriormente. Y eso sería el diseño para el muro X1. Y bueno, en realidad esto ya no sería para ambas columnas, ¿no? Extrema izquierda, sino solamente para una. Bien, para una. Que en este caso lo hemos denominado C2, me parece, ¿no? C2, sí, C2. Bien, eh, eso sería en todo caso por mi parte. Estaríamos concluyendo con el curso de análisis y diseño estructural de albañilería con final. Bien, eso es todo de mi parte. Espero que a lo largo de todos estos videos se haya comprendido de forma clara y precisa todos los pasos necesarios y parámetros a llevar a cabo en base a la normativa E070. Bien, muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Me despido y hasta el próximo curso. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.